¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video de metodología. Vamos a recapitular brevemente lo que vimos en la semana pasada, que fueron los tipos de investigación. Tenemos aquí, voy a presentarles una serie de imágenes, de maquetas de cursos pasados que representan muy bien esos tipos de investigación. Recordemos que hay dos grandes divisiones, según el alcance que tengan, básica o aplicada, y según cómo procedan o la manera en que trabajen ya, que son ahí tres tipos: documental, puros documentos escritos y visuales; de campo, yendo hacia donde está el lugar del problema o de la situación que queremos analizar; y en tercer lugar, la experimental, que en la experimental se trata sobre todo de tener control de la situación, de manipular variables y crear un entorno artificial. Vamos a ver cómo estos tipos de investigación se pueden mezclar. Entonces, lo que tenemos aquí primero es una maqueta sobre la clonación. Vamos a voltearla un poco. Vamos a girarla. Ahí está, 180 grados. La clonación, por ejemplo, es un caso en el que la división básica aplicada no es tan claro. ¿Por qué sería básica el estudio de la clonación? Porque hay que estudiar cómo las células pueden reproducirse y replicarse para crear un ser exactamente igual al original, como sucedió con la oveja Dolly en los 90. Al conocer las células, estamos haciendo investigación básica, pero al saber cómo estas van a trabajar dentro de animales para replicar nuevos seres, esto la vuelve aplicada, porque entonces ya está teniendo un efecto práctico, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo de investigación básica: el estudio del virus de la inmunodeficiencia humana aparecido en el mundo en 1980. Esta maqueta, que está muy bien hecha, nos muestra aquí cuáles son los componentes de este virus. Era un virus nuevo, completamente nuevo y letal para la humanidad. Entonces, antes de desarrollar soluciones, había que ver cómo era, de qué se componía y por qué era tan difícil, por qué ha sido tan difícil dar con la cura de este virus y con aquellas sustancias a las que es susceptible. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy bueno de investigación básica. Conocerlo, nada más. El radar, tan útil en la Segunda Guerra Mundial, donde apareció el submarino de la mano de los alemanes. El radar es un ejemplo de investigación aplicada, porque son ondas sonoras que son utilizadas por mecanismos mecanismos aunados a instrumentos de guerra. Entonces ya son aplicaciones prácticas. En este caso, pues fue el invento de Robert Watson Waugh en el 35, pero se estrenó ya bien hasta un par de años después. El hierro esponja, investigación básica: cómo se comportan los materiales primero. Ya después vamos a ver, la investigación básica se encargará de hacer los insumos para la ingeniería. Pero la investigación básica primero va a ver cómo se comporta este mineral, cómo puedo hacer que esponje, cómo puedo hacer que sea más flexible, que cubra más las superficies. Y la investigación aplicada ya lo va a convertir en un producto. El concreto translúcido, que deja pasar la luz. Obviamente aplicada, porque esto es un beneficio directamente para la industria de la construcción, para lograr iluminación a través de las paredes. La píldora anticonceptiva, cuyas bases se desarrollaron aquí en nuestro país, en México. Es una investigación básica, fíjense, porque
Tengo que estudiar el impacto que tiene a nivel celular. Es aplicada porque estoy desarrollando también ya una píldora, un medicamento como tal, que tiene que llevar además un vehículo, otros ingredientes, lo cual la hace aplicada. Pero también es de tipo experimental. ¿Por qué? Porque yo estoy manipulando aquí sustancias y tengo que comprobar primero, con ayuda de farmacobiólogos, que esta sustancia no sea dañina para el ser humano, que impida la concepción, que impida el comportamiento que tendría normalmente el óvulo y el espermatozoide, pero sin hacer daño al cuerpo humano. Entonces, para eso tengo que hacer experimentos, forzosamente. Y por desgracia, muchos de ellos en animales. El baño de composta. Esta es una investigación de qué tipo, mírenlo nada más. Si se hicieron pruebas para ver su efectividad, para ver la cantidad de residuos, para ver que no fuera tan sucio, que fuera lo más aséptico posible. Si hubo pruebas, entonces eso ya lo hace experimental de entrada. Pero sobre todo es una investigación aplicada, porque ¿cuál va a ser esa aplicación? Pues un baño, un nuevo tipo de baño. Este es un trabajo excelente de unos estudiantes de sexto semestre. Es un tipo de investigación básica. Aquí se trataba de conocer cuáles son los animales alrededor del mundo, los principales animales en peligro de extinción. ¿Están aportando una solución? No. Solamente quieren conocer cuáles animales y cuántos. Y aquí vemos, ¿no? Toda la clasificación por continentes del tipo de animales y cuántos ejemplares quedan en el mundo. Ahora vamos a la investigación de campo, que rara vez se ve en maquetas. La investigación de campo, recordemos que se llama así de campo porque hay que ir al campo. Es decir, hay que ir a la zona, al área donde están sucediendo las cosas que yo quiero investigar. A diferencia de la investigación documental, donde yo puedo servirme de libros, periódicos, revistas, fotografías, restos, mapas, cartas. En esta investigación yo no puedo quedarme adentro de mi casa, no puedo quedarme en un estudio, en un escritorio. Yo tengo que salir a una parte de la realidad a ver el problema o la situación. Es el caso aquí, por ejemplo, de los especialistas en agronomía, de los biólogos, de los que se especializan en plantas, en cultivos, pero también de otras profesiones como la arqueología, la antropología. Aquí, por ejemplo, están estudiando hallazgos de restos humanos, ¿no? Entonces, en este tipo de investigación de campo, yo no puedo permanecer en un lugar, en el lugar que más me guste. Yo tengo que desplazarme hasta donde están ocurriendo los hechos. Ahí está. Entonces tengo 5 tipos de investigación principales que ya hemos visto que se pueden mezclar. No es que tenga que ser forzosamente uno sobre otro, sino que pueden ser dos al mismo tiempo. Vamos a retomar brevemente este ejemplo de el estudio de los animales en peligro de extinción. Porque aquí viene la última división, la última clasificación que vamos a estudiar sobre la investigación. Fíjense aquí, en los animales en peligro de extinción alrededor del mundo, yo puedo estudiar cuáles son, si son mamíferos, si son reptiles, hay más al sur, hay más al norte, pero también puedo estudiar cuántos son, cuáles son los más amenazados dependiendo su cantidad. Por ejemplo, el oso panda, que está en más riesgo que otros como el jaguar, el oso polar, también
sus cifras, cuáles son en comparación con otros osos en el mundo. Entonces aquí entra una nueva clasificación de la investigación que debemos conocer, que son los enfoques cualitativo y cuantitativo. Este es el último aspecto teórico que vamos a tocar en esta materia. Entonces, primero, por una parte, podemos hacer investigación científica de tipo cuantitativa. Como su nombre lo indica, como su prefijo lo indica, lo más importante en este tipo de investigación es lo cuanti, o sea, la cantidad. Entonces dirán ustedes, pues es muy fácil, son básicamente números. Pero los números vienen representados en diferentes formas. En este tipo de investigación hablamos de porcentajes, que también se expresan como proporciones. Proporciones o números relativos son igual a porcentajes. Es parte del lenguaje para expresar este tipo de investigación. Podemos encontrar también razones. Cuando esto se expresa en fracción, cuando dicen 1 de 2, 1 de cada 4, 1 de cada 10 estudiantes se quedan en la UAM, por ejemplo, esa es una razón. Podemos encontrar índices que se expresan en números decimales, varios de ellos. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero de lo más común en la investigación cuantitativa es que tiene una expresión gráfica. Y esto le da mucha legitimidad a este tipo de investigación. Cuando yo presento gráficas, básicamente las demás personas están pensando que estoy diciéndoles la verdad, que estoy trayéndoles la evidencia y las pruebas de que lo que digo es verdad. Este es el gran peso de la investigación cuantitativa, que puedo mostrar las cantidades de diferentes formas. Pero si me sigo con este ejemplo de los animales en peligro de extinción, y mejor me voy a averiguar cuáles son las causas por las que están muriendo, si están siendo efectivos los programas para rescatarlos, si a lo mejor es parte de la propia evolución de sus entornos, o si es más bien culpa de la caza, si tienen algún tipo de enfermedades estos animales que los hacen más débiles que otros. Esas son cosas que ya no se pueden contar como aquí. Entonces entra la investigación cualitativa. Otra vez nos vamos a su prefijo quali, y si la cuantitativa estudia la cantidad, la cualitativa, ¿qué va a estudiar? La cualidad. ¿Y qué es la cualidad? Ya vimos que la cantidad es una magnitud, es un número, así de fácil, pero que se puede expresar en proporciones, razones, índices y gráficos. La cualidad, por el contrario, son características humanas, características animales o de cualquier objeto que no se miden. Vamos a empezar con esa primer regla, digámoslo así. No se miden, sino que son sujetas de otro tipo de cosas. Está ahorita, lo están viendo muchas personas, un documental de Netflix que se llama Las 3 muertes de Marisela, que trata sobre un feminicidio de la joven Rubí, el cual trata de ser investigado por su madre,
su madre también es asesinada. Es una historia muy trágica. Entonces, por ejemplo, este tipo de investigaciones sobre los impactos psicológicos sobre estas personas, sobre por qué asesinan, sobre cómo conllevan este tipo de desgracias las personas. Igualmente son casos que no podemos contar, no son sujetos a números. Cuando no se cuenta, entonces se comprende. No se mide, se comprende. ¿Qué otra palabra clave tenemos aquí? Se comprenden, vamos a poner significados. Se analizan subjetividades, o sea, aspectos humanos más profundos. El odio y el amor, por ejemplo, se pueden medir o más bien se podrán comprender. Esas son cosas que por excelencia siempre se comprenden, pero puedo yo medirlos a través de una escala. Aquí entra la investigación cuantitativa y me dice crea una escala donde hagas un indicador que va del 10 al 0. Y entonces hago grados. Pero la investigación cualitativa aquí está forzando estos aspectos. La cuantitativa me ayuda mucho a generalizar, porque como trabaja con magnitudes se extiende, es más abarcativa. Digamos que la cuantitativa es fuerte en lo horizontal. ¿Por qué? Porque puede trabajar con muchos casos. La cualitativa, por el contrario, puede trabajar con 1, 2, 5, 6 casos, pero su riqueza está en la profundidad que vamos a dibujar de manera vertical. Al comprender significados y analizar subjetividades y cualidades, la investigación cualitativa es más fuerte en la riqueza de la información y de los detalles a profundidad. A esta no le interesa tanto hacer generalizaciones, no le interesa abarcar gran cantidad de unidades o de objetos, sino que se mete al objeto y más bien lo analiza con mucha riqueza. Entonces, como podrán adivinar ustedes, jóvenes, más que estar peleadas, son complementarias. Son dos enfoques de investigación, los cuales se llevan muy bien de la mano y que idealmente, en muchos casos, se tienen que hacer ambas para llegar a un resultado satisfactorio en cualquier investigación. Es muy común que se necesite un poquito de esta y un poquito de esta. Vamos a hacer un ejercicio esta semana donde van a empezar a diferenciarlas mediante una serie de preguntas.